Bienvenidos una vez más a Ellas Hoy. En France 24 conmemoramos el Día de la Mujer y por eso esta semana les traemos un programa especial sobre nuestras luchas y nuestras victorias en América Latina. Mi nombre es Ángela Gómez y están conmigo en el estudio Alma Beltrán y Puga, abogada feminista y docente de jurisprudencia, que ha trabajado en temas de género en organizaciones internacionales como la ONU y la CIDH. También Catalina Calderón, abogada y portavoz para América Latina de la ONG Women's Equality Center. Y vía Skype nos acompaña también Ingrid Beck. Ella es periodista y activista feminista, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Gracias por estar con nosotros. En América Latina son las cifras muy difíciles acerca de los derechos de la mujer. Vamos a revisar algunas de ellas. Y es que esta es la segunda región más letal para las mujeres después de África, según Naciones Unidas, con un informe en 2018. En ese mismo informe se dijo que una mujer es asesinada cada 2 horas en América Latina, solo por el hecho de ser mujer. Además, más cifras de la región. 97% de las mujeres viven en países con leyes restrictivas sobre el aborto. Y en América Latina también las mujeres ganan en promedio un 16% menos que los hombres por hora trabajada, una diferencia que aumenta hasta el 22% cuando se comparan los ingresos mensuales. Vamos entonces a comenzar con la discusión y con uno de los temas más neurálgicos que suceden en América Latina y es el feminicidio. Alma, comienzo con usted. Todavía es difícil para la gente entender qué es el feminicidio, por qué la necesidad de tipificarlo y cómo esto cambia la realidad, el hecho de que exista una denominación para las mujeres que sufren el asesinato por ser mujeres. Sí, el feminicidio es un crimen de odio, es un crimen que se da por el hecho de ser mujer. Y hemos visto en la región crímenes atroces como los recientes en México, que por eso están también saliendo las mujeres a la calle. En general, los feminicidios se hacen con una dosis de violencia sexual o de tortura hacia las mujeres y hay, digamos, una lucha histórica por visibilizar en el derecho penal que esto es un crimen especial que es diferente al homicidio porque a los hombres los matan por otras razones, en riñas, en peleas, pero nosotras sí llevamos ese componente de género específico, nos matan por ser mujeres. Bueno, pero de nuevo, ¿por qué, Catalina, la importancia de ese por ser mujeres? Porque hay hombres que dirían, a los hombres también nos pueden matar en condiciones de maltrato. Sin embargo, esto es un tema fuerte porque 137 mujeres son asesinadas cada día en el mundo por un miembro de su familia o por alguien de su círculo cercano. Así es, Ángela. Ángela, el primero es que es muy importante llamar las cosas como son, ¿sí? O sea, ponerle nombre al tipo de conductas. Si los estados identifican que los feminicidios, como bien lo dice Alma, son crímenes de odio hechos contra la mujer por el solo hecho de ser mujer, las políticas de prevención, de atención a las mujeres pueden ser atendidas de esa manera. No ocurren porque sí, no estamos hablando de por ejemplo, mujeres que mueren en la mitad de un hurto, no estamos hablando de las matamos porque son mujeres. Hay un tema de machismo en la cultura latinoamericana que lleva precisamente que exista una necesidad aparente en algunos sujetos de ejercer el poder sobre las mujeres a través de las violencias. Eso es una realidad y es algo que tenemos que trabajar desde la prevención, 100%, para siempre, para que esto no ocurra más. Esto no puede seguir pasando. O sea, las mujeres no podemos seguir siendo el blanco fácil. Ingrid, dependiendo del país en América Latina, pues hay diferentes condiciones que se deben reunir para que se cumpla con la tipificación de feminicidio. ¿Usted nos podría hablar, por favor, de algunas de ellas, solo para recordarles a nuestras televidentes cuáles son esas condiciones de vulnerabilidad? Bueno, en general se trata de mujeres, como dijeron las compañeras, que son asesinadas por el hecho de ser mujeres, en general por miembros de su familia, por su pareja o expareja. Por lo menos en la Argentina se da así. Las mujeres casi que andamos por la calle de milagro en muchos países de América Latina. Estábamos mirando los números, las estadísticas, que digamos, parecen números, pero son vidas de las mujeres en la Argentina. En general, además, hay un recrudecimiento cuando hay una fecha como el 8 de marzo, por ejemplo, en donde que la furia machista
recrudece. Y hubo en esta última semana en la Argentina hubo 6 femicidios, 6 mujeres en distintos lugares del país, de distintas edades, desde una niñita de 8 años hasta una mujer de 70, de distintas extracciones socioeconómicas. Es decir, que otra de las características que tiene y que tiene el machismo es que es absolutamente transversal. Digamos, no discrimina por edad, ni por razones socioeconómicas, ni por ideología. A las mujeres nos matan en todos lados y de las maneras más atroces. Podríamos decir, Alma, que el lugar predilecto para el feminicidio son los hogares. 2 de cada 3 asesinatos son cometidos por las parejas o los familiares. Sí, mira, tú hablabas de la prueba en el feminicidio. La prueba es la violencia. O sea, yo creo que un factor que es importante tomar en cuenta en estos crímenes es que son crímenes violentos que van sobre el cuerpo de las mujeres, que tienen un grave componente de violencia sexual o inclusive de tortura sobre los mismos cuerpos. Recordemos el asesinato de Ingrid Escamilla en México y de la niña Fátima. Fueron crímenes atroces en el sentido de mujeres desolladas. O sea, digamos, yo creo que esto es algo difícil de entender luego para los jueces por tantos prejuicios. Y lo que tú dices es muy importante. Estos feminicidios, claro, se llevan en espacios privados, pero también públicos, ¿sí? O sea, ha habido casos de las mujeres que las secuestran en el transporte público, pero se las llevan a lo privado precisamente para hacer ese tipo de atrocidades con los cuerpos. Y yo creo que ahí está el componente que decía mi compañera, de poder, ¿no? Hay una idea de que los cuerpos de las mujeres son disponibles y que se puede hacer cualquier tipo de cosa con ellos, y por eso son los familiares o un círculo cercano a las mujeres quienes disponen de los cuerpos, porque son los más cercanos a ellos también. Catalina, cada vez se dejan más víctimas en América Latina por el feminicidio. Eso es lo que dicen las cifras de la ONU. ¿Eso es porque cada vez nos enteramos de más casos o porque este crimen está aumentando? ¿Qué es lo que está pasando y cómo tiene que ver ahí esa palabrita feminicidio para entender el fenómeno? Mire, yo creo que realmente es porque nos estamos enterando más. Porque precisamente desde los esfuerzos del movimiento feminista en Latinoamérica le han tratado de poner un lente a que se diga feminicidio, a que se hable de esto y que se trate de una manera especial. Un lente también a hablarle a las demás mujeres de que no sientan miedo de denunciar, ¿sí? Y una presión fuerte a los gobiernos a que, uno, les crean. 2, estas no son acciones normales. Así no funcionan las parejas. O sea, ese tipo de comportamientos y de mensajes machistas se están atacando, y afortunadamente yo creo que hay un avance para poder hablar del tema, y por eso es que tenemos unas cifras. Pero yo le soy muy honesta, Ángela, yo creo que la cifra en la realidad es mucho mayor. Lo que ocurre, como bien lo dice Alma, puerta cerrada, es mucho más grande de lo que estamos conociendo. Ojalá sepamos de esto más, ojalá podamos acompañar a las mujeres para que salgan de ambientes violentos antes de que su vida termine. Pero claramente es un reto altísimo, y no solamente desde el activismo, desde los movimientos, desde el trabajo con medios de comunicación, sino la responsabilidad del Estado. Puede que nos estemos enterando más en algunos lugares, pero quiero hablar con usted, Ingrid, de qué tanta visibilidad tiene el feminicidio en diferentes países. Entonces, por ejemplo, Brasil y México son las 2 naciones con mayores índices de feminicidio actualmente en América Latina. Pero esto no necesariamente significa que estos países es donde más se comete el crimen. ¿Qué pasa con países como Argentina, como Colombia, como Uruguay? Bueno, nosotros no tenemos un registro actualizado de los femicidios, o por lo menos oficial, que reúna, digamos, la información de todo el país. Sí creo que estamos en una situación en mejor condición que México, por ejemplo, porque tenemos menos, digamos, el problema de las mujeres utilizadas. Ustedes lo deben saber mejor que yo, pero digo, los crímenes, digamos, ahí nació el término feminicidio, ¿no? Tenemos otro tipo de sesgo en nuestros femicidios, en nuestros crímenes de odio, pero de todos modos sí vemos un recrudecimiento o una mayor visibilización. Creo que se trata de eso. Es muy difícil contarlos, por esto que decían también las colegas, de que ocurren en el espacio de lo privado. Algunas veces nos enteramos mucho tiempo después, y hay muchas mujeres que permanecen desaparecidas. Y coincido en que
hay una gran responsabilidad de los estados, porque el activismo es fundamental y lo que ha logrado es que muchas de las mujeres desnaturalicen los machismos, desde los micromachismos hasta las cuestiones de violencia que parecía que eran normales, que las mujeres éramos propiedad de los varones, pero si no hay una respuesta del Estado a esas mujeres que hoy desnaturalizan y que deciden denunciar o que deciden visibilizar su situación, seguimos estando desprotegidas. Catalina y Alma, ustedes dos son abogadas. ¿Falta protección para denunciar en otros países? ¿Protección legal para las mujeres para que se animen a hablar? Pues mira, yo siempre en el tema legal digo, tenemos leyes. ¿Sí? Hay leyes en contra de la violencia contra las mujeres, están tipificado el feminicidio en los códigos penales, pero la realidad es que la implementación es muy precaria, ¿sí? Las mujeres tienen un grave déficit de acceso a la justicia. Cuando llegan a los tribunales no tienen abogados suficientes que las defiendan, no se les cree, hay una falta de credibilidad en sus testimonios. Digo, ni hablar de las pruebas, ¿no? Las pruebas son un desastre, no cumplen con las cadenas de custodia y la legalidad pertinente. Entonces, ¿a qué llegamos? A jueces con prejuicios que dicen, ay, andaban por ahí y ellas se los buscaron, eso les pasa por andar de noche, solas, usando minifaldas, y tenemos un ciclo, ¿no?, de desprotección legal que empieza desde que las mujeres quieren ir a poner la denuncia. Se enfrentan a una burocracia completamente insensible y también porque se les paga muy poco a los operadores de justicia, digamos, es un ciclo vicioso que yo desde el trabajo que he realizado a nivel internacional es lo mismo en todos los países de América Latina, ¿no? Hay un déficit de acceso a la justicia muy, muy grave. De acuerdo con Alma, y a eso agregarle precisamente que por esas razones la desconfianza de las mujeres a acceder al sistema judicial, a buscar protección, digamos, del Estado. Desconfían del Estado tanto como de su entorno inmediato. Entonces ahí es un tema, hay un llamado como a la crisis. A mí hay un país específicamente que me preocupa mucho por los niveles de desconfianza, que es Honduras. La situación de las mujeres en Honduras es absolutamente alarmante. Los casos de violencias que reciben las mujeres en sus comunidades inmediatas, desde los actores de violencia como son las maras, como aquellas mujeres que tratando de huir de esos ambientes tan violentos y tan peligrosos para su vida, arrancan un proceso de migración, pues, cruzando las fronteras a pie. Lo que tienen que vivir esas mujeres en esos caminos es absolutamente indescriptible. Y lo más importante es que están solas. No se sienten cómodas de buscar apoyo dentro de sus propios sistemas, por las razones que menciona Alma, totalmente de acuerdo, pero tampoco de países vecinos. O sea, la situación específicamente en Centroamérica es muy preocupante. Bueno, hay muchísima tela para cortar de feminicidio, pero vamos a hablar de otra carga que tienen que afrontar las mujeres en América Latina y en el mundo. Y es un trabajo invisible que nosotras debemos realizar todos los días como miembro de un núcleo familiar. Vamos a empezar a hablar de eso, Catalina, ese trabajo invisible en casa que es origen y culpable en gran parte de la brecha salarial. Así es. Esto empieza ya unas conversaciones muy profundas alrededor de cuál es el rol histórico, cuáles han sido las expectativas de las sociedades frente a los roles de la mujer. Hoy todavía hay un grupo importante de mujeres que se dedican al cuidado del hogar. Un cuidado del hogar o de los hijos o de la familia que es esperado o es tenido en cuenta como lo esperado. No reconocido en muchos casos por su entorno inmediato, no reconocido por la sociedad. Y al mismo tiempo, esa inversión de tiempo, de esfuerzos, lo que hacen es alejar a esa mujer de cualquier posibilidad de mejorar sus estudios para poder acceder entonces a puestos de trabajo que eventualmente le generen ingresos. O sea, eso es una carrera. La carrera del hogar es eso, es una decisión de vida, es un proyecto de vida y debe ser reconocido no solo socialmente, sino desde luego económicamente. Precisamente, y todo esto es ligado. Precisamente esa situación de poder de muchos de los hogares en donde existen violencia doméstica están generados también por el poder económico que ejerce la pareja, el hombre de la relación, sobre la mujer y el rol que ella tiene, según los ojos de este hombre, poco pasivos, cuando claramente pues, es una labor
absolutamente titánica. Yo personalmente la admiro muchísimo. Bueno, entonces vamos a concentrarnos en ese rol de la masculinidad en la casa y en esos trabajos invisibles de las mujeres, Alma. Especialmente quiero hablarle acerca de la licencia de paternidad y de la licencia de maternidad. Entonces, la mujer es la que tiene asignado culturalmente el rol del cuidado de los hijos y a eso se le suma el cuidado del hogar. Pero las leyes no nos ayudan porque si el hombre compartiera esa responsabilidad, pues eso se vería expresado en esa licencia que también debería ser incluida. Claro, completamente de acuerdo contigo, Ángela. Necesitamos una revolución del cuidado. ¿Sí? Necesitamos que las sociedades se tomen muy en serio el trabajo de cuidado que se realiza no solo hacia los niños, sino hacia los adultos mayores, a los enfermos. O sea, yo creo que las mujeres respondemos, y eso de que somos la base de la sociedad es por eso, ¿me explico? Porque detenemos la sociedad con base en el cuidado. Y digo, las licencias parentales necesitan tener mayor promoción. En países nórdicos, evidentemente, esta es la norma. ¿Sí? Tú te puedes tomar, tanto la mujer como el hombre se pueden tomar de entre 6 meses a 1 año de licencias de paternidad o de parentalidad y las cargas se distribuyen mucho mejor. ¿Sí? Y en esos países la brecha es mucho menor. La brecha salarial también, y eso lo que significa es que nos tomamos en serio el cuidado. Sí, que tener un hijo no es cualquier cosa. Yo tengo una hija de 5 años y la verdad no fui persona durante 1 año, ¿sí? Porque es como una revolución física, psíquica, que la sociedad no acompaña, que el Estado no te aporta, digamos, las prestaciones suficientes para seguir con eso. ¿Quieren que las mujeres lactemos? Yo siempre les dije, bueno, entonces pónganos salas para poder lactar, mejoren el transporte público, denos horarios más compatibles con la maternidad. O sea, no es esto como de lacten, ¿no? Pues qué fácil. O sea, hay una necesidad de reestructurar las políticas públicas poniendo en el centro el cuidado. Y si el hombre comparte la carga, pues la cosa va a ser muy distinta. Pues en América mejor. Latina, las mujeres estamos en desventaja, aún con la misma edad, la misma educación, los mismos hijos, el mismo tipo de trabajo que nuestra pareja, y aún así ganamos 17% menos que los hombres. Cierre para este tema porque nos falta aún uno muy importante y es la gran polémica que existe en esta región por el aborto. Y para eso quiero ir con usted, Ingrid, que está en el país que ha sido el centro de las concentraciones y el gran promotor de todas las movilizaciones, de las mareas de mujeres que piden que el aborto sea legal y sea seguro. Sí, bueno, además con una novedad en la Argentina que espero que se replique en el resto de América Latina, y es que por primera vez un gobierno decide mandar un proyecto de legalización del aborto al Congreso Nacional, ¿no? A la legislatura. Así que es muy probable que en la Argentina este año tengamos aborto legal, y esto, bueno, nos va a hacer un poquito, digamos, nos va a achicar un poquito también la brecha de la desigualdad estructural, porque vamos a poder decidir si queremos tener hijos o no y cómo, ¿no? La idea es que se pueda realizar la práctica dentro del sistema de salud. Así que estamos, digamos, muy expectantes, con mucha atención en relación con este tema y esperando además esto, que se replique en América Latina, porque, bueno, también es una de las causas de enfermedades y es una de las causas de muertes evitables de las mujeres, ¿no? También es un subregistro absoluto el que tenemos, pero las cifras nos dicen, por ejemplo, solo en la Argentina que tenemos 500.000 abortos clandestinos, es decir, que los abortos suceden más allá de que sean ilegales. Y también en la Argentina tenemos algunos lugares, en algunas localidades, donde la legislación que hay desde 1921 no se cumple e inclusive hay legislación restrictiva. Así que esperamos esto, ser punta de lanza de no solamente de la movilización, que sabemos que lo estamos haciendo, de la réplica, de la multiplicación de los pañuelos verdes y de la marea, sino, bueno, de la legislación, que es el primer paso para que después se implemente.
Mire, y usted hace parte de una campaña muy importante en Argentina, es integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ustedes tienen un eslogan que le voy a pedir que recuerde para nuestras televidentes y habla no solamente de la importancia de aborto legal para no morir, sino de anticonceptivos para no quedar en embarazos no deseados y educación para entender todo este proceso de la planificación familiar que pareciera a veces tan sencillo, pero evidentemente no lo es y las cifras lo demuestran. Sí, es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Son las tres partes que vienen juntas y también están separadas, es el eslogan o la consigna, me gusta más decir, de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y tiene que ver con esto, con un tratamiento integral de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Es una lucha que viene desde hace muchísimos años en la Argentina y que tomó cuerpo en la calle, ¿no? En los últimos años muy fuertemente, con un grito muy fuerte que pensamos que está siendo escuchado, diría, por primera vez, ¿no? Por un gobierno. Empezó a ser escuchado, creo, más fuertemente en 2015, el 3 de junio, con Ni Una Menos, y solo creció esa marea de mujeres en la calle reclamando por sus derechos. Y este derecho es fundamental. Catalina, ¿cuál es la postura desde su organización, una ONG que lucha por los derechos de las mujeres y también que se centra mucho en los derechos sexuales y reproductivos? ¿Qué es lo que hay que decirles a quienes están en contra del aborto, a quienes son pro vida y dicen que también hay otra vida en juego cuando se habla de aborto? Mire, la primera invitación también es a llamar las cosas por su nombre, ¿sí? Este grupo de personas tenemos que dejarles de decir pro vida porque pro vida no son. Son antiderechos, ¿sí? Antiderechos de las mujeres y antiderechos de los niños y las niñas también. Ingrid mencionaba ahorita la consigna de la campaña, ¿sí? Desde la foto latinoamericana es muy paradójico ver que aquellos grupos de oposición frente al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, al aborto, son los mismos grupos de oposición a que existan en la educación pública unas cátedras integrales de educación sexual para que efectivamente las niñas jóvenes entiendan y empiecen a reconocer su cuerpo, empiezan a entender cuáles son las amenazas de abuso, identifiquen también cuál es el mejor momento y la mejor forma y la mejor persona de tomar con la cual toma la decisión de iniciar su vida sexual, etcétera. Todo lo que, digamos, transversaliza esas posiciones. Luego, ese mismo grupo de oposición son los que se oponen al acceso a anticonceptivos gratuitos dentro de los sistemas de salud de los países. Le vuelvo a mencionar Honduras. Ese grupo de oposición logró que se limitara, que se prohibiera absolutamente la venta de la pastilla del día después, que es un anticonceptivo de emergencia. Está prohibida en el país. Las mujeres que son sobrevivientes de violaciones sexuales llegan a la atención al sistema de salud y no pueden hacer lo primero, que es tratar de evitar que haya un embarazo producto de esa violación en ese momento. Entonces, mire todo lo que pasa. ¿Por qué estos grupos de oposición buscan oponerse a esos derechos que al final del día en lo que está presentado es en la posibilidad en que las mujeres tomemos decisiones sobre nuestra vida, seamos responsables y sobre todo ejerzamos la ciudadanía desde temprana edad? O sea, tengamos claro que nuestro cuerpo es nuestro primer territorio y es un uso responsable y tenemos la cabeza para tomar nuestras propias decisiones. Es precisamente ese control. Con esto le quiero decir que es la misma conversación, el control, el machismo, los grupos antiderechos, los primeros enemigos de que realmente las mujeres superemos las brechas y seamos un actor igual en la sociedad. Bueno, y aquí dejo un comentario en el aire y es la posibilidad de tener control desde nuestro cuerpo desde el momento en el que decidimos entrar en la vida sexual activa, y eso implica conocer los métodos de barrera, los métodos de planificación, y bueno, nos estaríamos evitando muchísimas discusiones que ahora tenemos en torno al aborto. Totalmente. Miren, la OMS ha dicho, en los países en donde se tratan estos tres temas como una política integral, pero separada, de acuerdo con Ingrid, lo que hacen es que los números de abortos bajan, ¿sí? Una cifra muy delicada es el número de internaciones hospitalarias de mujeres que llegan con abortos clandestinos. Si no estoy mal, Ingrid me corrige, en el debate del 2018 en Argentina hablaban de 40.000.
Hace unas semanas en Colombia se hablaban de 132.000, ambas cifras anuales. Esos son números escabrosos, son números preocupantes. El aborto clandestino existe. Bueno, y ya para el cierre, muy rápidamente, Alma, le quiero preguntar si América Latina está lista para asumir un aborto que sea completamente legal, porque aquí en todo lo que hemos hablado también tiene que ver mucho el tema de educación y de asumir finalmente cualquier decisión que se tome en la vida, Alma, implica consecuencias y el aborto es una de ellas. Yo diría que las mujeres sí estamos preparadas y el sistema legal tendría que acompañarnos. ¿Cómo? Debemos de pasar de un modelo basado en causales que le da la decisión a los médicos, porque finalmente si uno no tiene, digamos, un aval médico de que hay un riesgo a la vida de la mujer o de la salud o una malformación fetal, no te pueden realizar la práctica de la interrupción del embarazo de manera segura y profesional. Tenemos que pasar a un modelo basado en los derechos fundamentales de las mujeres. ¿Y estos cuáles son? La libertad, la autonomía y el derecho a decidir, que son prácticamente pues derechos que existen en las constituciones de toda América Latina y que se nos deben de aplicar especialmente en este caso. Entonces yo creo que estamos completamente preparadas para pasar a ese modelo, pero claro, por lo que decía Catalina, no hemos sido capaces de dar ese paso. La Corte Constitucional en Colombia acaba de desperdiciar una oportunidad única para hacerlo y promover la despenalización del aborto dentro del primer trimestre o dentro de un plazo, que era lo que quería, lo que estaba proponiendo el magistrado Linares, ¿no? Tomarse la conversación en serio y decir los derechos fundamentales de las mujeres van porque son constitucionalmente válidos y porque el derecho penal no nos sirve para regular un tema como este. Pues bien, siendo así, gracias a las tres por este espacio de debate y me tomo la libertad de dar la conclusión de todo lo que hemos hablado, y es que para este Día de la Mujer ni flores, ni chocolates, ni rosas. Apoyo a nuestros derechos, apoyo a nuestras causas, igualdad en la casa y en el trabajo. Gracias a ustedes por estar con nosotros y nos vemos próximamente en Ella Soy.